Hola, buenos días. Soy el doctor Alejandro Mendoza y agradezco la invitación de la doctora Zulema Wild para hablar en el Colegio Euroamericano de Familia. Pues bueno, el tema que voy a abordar el día de hoy es sobre el principio de mínima intervención en el campo familiar, el coordinador parental y la evaluación psicológica funcional pericial. Pues este tema que es la conflictiva familiar, que se profundiza, que se hace más intensa en los divorcios, en las separaciones, cuando de una forma pues tradicional se han abordado los problemas en los juzgados. Hemos observado que en algunos casos, en muchos de los casos, la conflictiva se incrementa, se vuelven juicios de alto conflicto. Y pues parte de lo que observamos pues se debe a que no se ha hecho un análisis minucioso de los resultados que se obtienen de las sentencias judiciales. Es decir, el estudio de la legislación y de su aplicación obedece a partir de la jurisprudencia, que son los casos pues, más avanzados, donde el análisis de las leyes y su aplicación pues sirven de ejemplo para que en otros casos pues se dé una guía, se dé una luz, se dé una continuidad. Entonces, la jurisprudencia es un estudio de la aplicación de las leyes. Sin embargo, hay muchas otras herramientas de investigación que no se han llevado a cabo. Entonces, pues lo que estamos viendo es que cada vez hay una demanda mayor de casos en los sistemas judiciales, se abren salas nuevas de juzgados, se saturan inmediatamente estas salas nuevas y hay casos que se perpetúan al grado de que pues los hijos llegan a la edad de la emancipación y pues es la única forma en la que ya se salen de los juzgados. ¿Por qué? Pues porque el hijo, al ser mayor de edad, al estar emancipado, pues decide pues continuar con su vida de la forma en la que su conciencia le dicte. Sin embargo, pues eso no quiere decir que la conflictiva se acabe, eso quiere decir que ya no la vamos a observar en los juzgados. Entonces, no ha habido una aplicación adecuada del estudio y del seguimiento de los casos. Al parecer, el principio de mínima intervención que en el campo familiar debiera privar, pues en todos los campos del derecho, pues vemos que al menos la forma en la que se aplica no es de esa manera, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Pues bueno, vemos que en muchas ocasiones las demandas que llegan a los juzgados no obedecen a la realidad objetiva de las situaciones, con el sesgo que cada una de las partes les dan, con la interpretación legal y el fondo legal que le da cada uno de sus representantes legales, sus abogados, sus litigantes, y pues le llega al juez una demanda subjetiva, polarizada, en muchos de los casos matizada con gran emocionalidad de las partes, y se dictan sentencias provisionales de guarda, custodia y convivencia. Estas sentencias provisionales que deberían de obedecer a proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos humanos de los padres y de toda la familia, pues vemos que en la realidad ocurre lo contrario, es decir, hacer una sentencia provisional de convivencia
considerando estas demandas con gran visceralidad de las partes, pues inmediatamente lo que hacen es violar el derecho humano de uno de los padres. Es decir, dentro de la Carta de los Derechos Humanos universales, pues bueno, tenemos que el primer principio que se debe de observar es la presunción de inocencia. Entonces, en el momento en el que a uno de los padres se le etiqueta, pues, como un sujeto de riesgo para la crianza, un sujeto al que se le debe de observar, un sujeto al que se le debe de restringir, un sujeto al que se le debe de evaluar, pues inmediatamente lo que estamos haciendo es violar este derecho humano fundamental, que está plasmado en todas las constituciones, que es la presunción de inocencia, y a llevar un juicio justo. Entonces, de entrada, sentencias provisionales de convivencia, pues son violatorias a estos derechos, y también son violatorias a los derechos humanos de los niños en su derecho a poder convivir con toda su familia, que son ambos padres y familia extensa. Entonces, tomar una sentencia de esta naturaleza, que aunque su nombre lo señala provisional, pues lo que vemos es que para modificar una sentencia provisional, pues se debe de desahogar todo el juicio, que en ocasiones pueden ser un año, por breve, y pues puede irse prolongando con diversos recursos legales a años, y en algunos casos hasta que se emancipan los hijos, ¿no? Entonces, porque después de una demanda, pues le prosigue otra, y se convierte en un cuento de nunca acabar. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Que estas sentencias provisionales pues son en realidad muy largas. Lo que vemos es que son violatorias de derechos humanos de los niños y violatorias de derechos humanos de los padres, y que además dentro de lo que son los procedimientos que se deben de observar para el debido cuidado de los niños, pues inmediatamente se establece lo que son órdenes para evaluación pericial psicológica de uno de los padres, de ambos padres y de los hijos en ocasiones, ¿no? Entonces, ese es otro planteamiento que viene en esta conferencia. Lo que vemos es que, pues bueno, las partes, los individuos inmersos en el juicio, pues en algunas ocasiones acuden a las evaluaciones periciales pues con la mejor de las intenciones y la disposición. En otras ocasiones hay resistencia. En muchas ocasiones pues bueno, está esta incertidumbre, pero finalmente se cumplen, se llevan a cabo, ¿no? Y la psicología dentro de su ámbito de estudio psicométrico, pues está orientada eminentemente desde su raíz a lo que es la evaluación de la disfunción, es decir, lo que llamamos los psicólogos la psicopatología. Y de entrada es una visión sesgada, es decir, evaluar la función mental de los padres con una óptica psicopatológica, pues es entrar con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque pues en el ámbito, en el terreno de estudio de la psicopatología, pues los criterios diagnósticos que tenemos en los sistemas de clasificación como la CIE-10 o el DSM-5, pues bueno, están centrados fundamentalmente en una lista de características clínicas, pero en todos y cada uno de los casos siempre el factor clave para mencionar si es un ámbito patológico
o es un ámbito sano en estos casos, pues se debe a lo que es la visión clínica, a la perspectiva de que no se esté afectando en lo familiar, en lo laboral o en lo social. Entonces, finalmente, todas las entidades clínicas que observamos en estos sistemas de clasificación deben de matizarse con la funcionalidad social, familiar y laboral de los individuos, ¿no? Entonces, no podemos pensar que una evaluación pericial con un enfoque psicopatológico para la familia pues va a ser carente de esta parte, de esta óptica. Es decir, vamos a tener una serie de características de personalidad o características clínicas de los individuos que nos va a hacer presuponer psicopatología cuando pues vemos a la familia que se ha alejado con las sentencias provisionales, se han polarizado los ánimos en la pareja que ya está en proceso de divorcio o separación y que no podemos pensar que los criterios tradicionales nos pueden servir para ello. Es decir, siempre vamos a encontrar rasgos psicopatológicos, indudablemente, pero eso no nos quiere decir si el individuo es funcional y apto para la crianza. Entonces, desde ahí también ya se está violentando en una evaluación psicopatológica los derechos de las personas. Y yo pienso que las evaluaciones periciales psicopatológicas para asuntos de familia son violatorios de los derechos humanos. Es lo que se aprecia que es una constante en todas las evaluaciones periciales y se le da una óptica pues sesgada, o sea, se voltea a ver un terreno completamente ajeno. En algunos casos ya se está haciendo el planteamiento de lo que se debe de evaluar son las habilidades parentales de ambos padres, es decir, las habilidades que tienen los padres para la crianza, para el cuidado de los hijos, dependiendo y de acuerdo a la edad. Entonces, una evaluación psicopatológica lo que nos va a dar es una serie de ítems, de características que al tomarlo el juzgador, lo único que va a hacer es poner en una balanza y ver quién tiene más rasgos psicopatológicos y quién no, y tomar decisiones en base a ello, sin saber si estas características que muchas veces son de personalidad o rasgos psicopatológicos que pueden variar con el tiempo, interfieren o no interfieren con las habilidades para la crianza. Entonces, estamos sesgados por completo, es decir, vemos una serie de características que no nos dicen nada para la crianza y decidimos sin haber explorado una evaluación psicológica de habilidades parentales, de habilidades para la crianza. Entonces, el enfoque está completamente sesgado. ¿Cuánto tardan las evaluaciones psicopatológicas? Pues de que inicia un juicio, pues por lo saturado de los sistemas, a veces se agendan para iniciar en unos 3, 4 meses, por rápido que sean los sistemas de evaluación, pues dilatan otros 2, 3 meses, más toda la serie de pues, requisitos que un juzgador toma para integrar y modificar la sentencia provisional para llegar a la sentencia definitiva, pues toma meses, generalmente mínimo un año y en la mayoría de los casos más de un año, ¿no? Entonces vemos que este enfoque tradicional, ya sea un juicio oral, que aún así son muy largos, o sea, hemos visto que al menos en México la transición hacia la oralidad no ha reducido mucho los tiempos en cuestión de materia familiar y vemos que el encono continúa, ¿no? Entonces, y ahorita con los cierres de los juzgados que estamos viendo con la pandemia, con los cierres de los centros de convivencia, con
las restricciones para poder hacer las evaluaciones clínicas, psicopatológicas, forenses, pues bueno, estamos con un problema aún mayúsculo. Pero sin desviar nuestra atención de la crisis del COVID, la diferencia pues no es mucha. El tema entonces es ahora generar un cambio. Vemos también que en la declaración en la Convención de los Derechos de los Niños, pues bueno, vienen obligaciones a las que los estados partes, los estados firmantes, están comprometidos a cumplir. Y es el de desarrollar todos los procesos, mecanismos, y desarrollar todo aquello que sea necesario para estar funcionando en torno al interés superior del menor. Y si dejamos estáticos estos sistemas, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué se requiere? Pues bueno, lo que hemos visto que en algunas partes del mundo está funcionando es la figura del coordinador parental. Entonces, yo creo que se debe de incorporar en los sistemas judiciales de manera urgente el coordinador de parentalidad, pero con la legislación que facilite su actuar. Si ahorita simplemente capacitamos gente, si las metemos en los juzgados dentro de este engranaje que vemos que es contrario al interés superior de los niños, ¿por qué? Porque las sentencias provisionales, pues bueno, lo único que hacen es violentar los derechos de los padres, violentar los derechos de los niños a convivir con toda su familia, meter en una dinámica rígida, entrar en una violación a los derechos humanos por que se presume que la gente no es inocente, es decir, se presume culpabilidad, se presume con la animosidad que tienen estas demandas, pues situaciones más álgidas, y no se psicoeduca a la familia, no se orienta a la familia, no se trabaja hacia la salud, sino se trabaja hacia tener una fotografía, y en la fotografía que sería, pues bueno, todas las características que toma el juez, pues bueno, decir quién es inocente y quién es culpable, es un error. O sea, lo que tenemos que hacer es utilizar todos los recursos que tienen las ciencias sociales, pues para trabajar en torno hacia el desarrollo, en torno a la salud, y no en torno al señalamiento y al encono. Entonces, de la figura del coordinador parental, si le incorporamos tal cual está la legislación, tal cual están los sistemas judiciales, no va a servir de mucho. ¿Qué se requiere? Pues bueno, tener una legislación de vanguardia que incorpore la figura del coordinador parental, pero que el coordinador parental tenga las características de lo que ya en muchos países y en muchos sitios donde se les forma, tengan la característica, el enfoque y la capacidad de hacer investigación, acción, participación. Este enfoque de la ciencia de investigación, acción o investigación participativa, pues debe de tenerla en su raíz, en sus cimientos, en su origen, el coordinador parental, para que una vez que se reciba una demanda de divorcio, antes de que el juzgador, en base a esta demanda que se pone y a la contestación, o a veces sin la contestación de la demanda, se presupone que hay riesgo para los niños solamente con un documento que tenemos ahí, sin que haya antecedentes de maltrato, de violencia. Es decir, es el primer indicio que tiene el juzgador, donde se hacen una serie de aseveraciones en contra de la mamá o en contra del papá sin ningún antecedente previo. Es presuponer culpabilidad, es violar este derecho humano, y es someter al niño a restringirlo, a que no pueda ver a su familia de forma libre, ¿no? Entonces, empezamos mal por ahí. El coordinador parental debe de tener esta característica de investigación, acción, participación, es decir, este enfoque de investigación, para que
Inmediatamente que se recibe la sentencia, el coordinador parental, como un profesional posgraduado que tiene múltiples competencias, pueda acudir a donde se encuentra el papá, la mamá, el hijo, ver cuáles son las condiciones, interactuar, tener una entrevista, eh, eh, con la observación de todas las condiciones, en el colegio también, puede el coordinador parental establecer una entrevista, un contacto con los abuelos, con los padres, con los vecinos. Es decir, el coordinador parental puede hacernos un estudio muy fino y muy minucioso de las verdaderas características por las que está atravesando la familia y presentar un informe al juez sin una visión psicopatológica, como son las evaluaciones periciales forenses. ¿Y por qué a esta charla, a esta conferencia le puse evaluación psicológica funcional? Porque debemos de abandonar el enfoque clásico que es pues, buscar psicopatología en las personas cuando esto es una cuestión clínica, es decir, no es un ámbito, el ámbito forense no es un ámbito clínico y encontrar rasgos psicopatológicos siempre los vamos a encontrar en todas las personas, funcionales o que tengan una situación clínica. Y eso no nos dice nada. Lo que tenemos que buscar e investigar es la funcionalidad en torno a la crianza. Entonces, buscar las habilidades parentales, pero ya sin brincar tanto en el tema y para concluir, el coordinador parental debe ser una figura que le permita al juzgador tener un informe de las condiciones reales e inmediatas de lo que es la separación, del inicio del proceso legal del divorcio, y que con esos elementos, sin una visión psicopatológica, observando a la familia en su ambiente, no en un lugar artificial como son las salas donde se hacen las evaluaciones periciales, que es un ambiente artificial, sino en el ambiente natural de la familia, ir, estudiar, describir y llevar esa información al juzgado para que tome una sentencia provisional, que sabemos que de provisional, pues bueno, solamente tiene el nombre, porque pasan meses y años para que se pueda llegar a modificar esta sentencia provisional, pero que se dé una sentencia provisional del juzgador teniendo elementos objetivos que se los proporcione el coordinador parental. Entonces, sin duda es un cambio que se tiene que dar de 180 grados en las instituciones de impartición de justicia familiar, cuando no hay antecedentes objetivos, claros, elementos fehacientes de violencia en la familia, lo primero que se tiene que hacer es, pues bueno, que el coordinador parental auxilie al juez, al juzgador, para tener un reporte real de la naturaleza de donde vive la familia y a partir de ahí pueda establecer una sentencia objetiva de lo que sería la convivencia, la guardia y custodia provisional. Y posteriormente se evoluciona el juicio. ¿Qué otra de las cuestiones va a tener a favor una activación temprana del coordinador parental que también le va a poder dar seguimiento a la sentencia provisional, que también puede ir evaluando y reportando el grado de adaptación que va a ir teniendo esta familia? Es decir, se debe de salir de los esquemas rígidos y tradicionales y voltear a lo que son los sistemas alternos de impartición de justicia, que ya es un paso la mediación, pero la mediación tiene sus limitaciones y ya lo hemos visto. O sea, se requiere de una educación, de un seguimiento, de que se vea si se respeta o no se respeta la sentencia y que además se pueda acompañar en el proceso de lo que es la psicoeducación en
en este cambio tan drástico que va a tener la familia, que es la separación. Y eso lo puede hacer el coordinador parental. Entonces, la investigación, acción, participación que tenga el coordinador parental será fundamental. Y pues bueno, con esto yo pienso que debemos de empezar a reflexionar. Démonos cuenta que el actuar tradicional de los juzgados de familia en esta sentencia provisional que se dan cuando no hay elementos suficientes como para meter en una situación muy rígida lo que serían los criterios de convivencia, sin conocer a la familia, sin tener mayores elementos como para eh, resolver unas cuantas horas para uno de los padres y la mayor parte para el otro, voltear a ver lo que es la custodia compartida cuando se pueda siempre darla, porque genera el mejor ajuste psicológico en los niños, e incluso cuando no sea una custodia compartida, los tiempos deben ser los más equilibrados de forma posible en base a las actividades y características de la familia y de los padres. Pero concluyamos, necesitamos cambiar, necesitamos vigilar los derechos humanos en la impartición de justicia, que la impartición de justicia no sea violatoria de los derechos humanos y ya definitivamente abandonar el esquema de evaluación psicopatológica forense en familia y voltear a ver que sea única y exclusivamente una evaluación de la funcionalidad en torno a la crianza. Con esto concluyo y pues bueno, pues agradezco nuevamente la invitación del Colegio Euroamericano de Familia. Estoy a sus órdenes, el doctor Alejandro Méndez.